El Banco Central de Venezuela ratifica la crisis económica que el país ha enfrentado en los últimos años. Desde 2013 a 2015, la economía venezolana se redujo a la mitad. Y solo en 2018 la inflación alcanzó, escuche bien, poco más de 130.000%. ¿Por qué se dan a conocer estas cifras justo ahora en medio de esta crisis política y económica? ¿Cómo el nuevo gobierno podría sacar al país de esta verdadera debacle? Lo discutimos. El colapso de la economía venezolana lo corroboran los organismos internacionales y ahora también lo admite el Banco Central de Venezuela, aunque no en toda su envergadura. Por primera vez en 3 años el organismo publicó los indicadores económicos del país. La entidad sitúa la inflación en torno al 130.000% al cierre de 2018, como le decía hace instantes, y aunque lejos de las estimaciones del FMI que dice que fue superior al 929.000%. Y el Banco Central de Venezuela también reconoció una contracción de la economía de casi un 53% entre 2013 y 2018, una tendencia que también sigue el sector petrolero, que representa aproximadamente el 96-98% de los ingresos en las exportaciones según la OPEP. Analizamos este tema con Michael McCarthy, profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington, y Guillermo Zubillaga, jefe del Grupo Venezuela del Consejo de las Américas desde Nueva York. Saludos, bienvenidos a ambos, gracias por estar en el programa. Michael, comienzo contigo. ¿Por qué el gobierno decide sincerar estos números que no son otra cosa que la radiografía de la debacle de lo que ha sido la gestión económica del gobierno de Nicolás Maduro y también, hay que decirlo, del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, del chavismo en general? Sí. Te saludo. Bueno, yo creo que es muy importante, como tú bien dices, de empezar situando esta decisión en su contexto. Y creo que desde la perspectiva política hay que decir de que en este momento las razones para publicar las cifras en cuanto a los costos políticos son menos que antes. Y eso es porque la oposición venezolana, a través de la Asamblea Nacional en particular, ha hecho su trabajo en llamar la atención de que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Entonces, de alguna forma, ya sabemos de que la crisis existe. Entonces, en este momento, después de muchos años de negar la crisis, Maduro de alguna forma está mostrando las cartas sobre este tema. Ahora, la pregunta es por qué hacerlo en este momento, donde hay una lucha por el poder entre dos presidentes, ¿no? Y creo que una de las razones es porque Maduro quiere tratar de frenar el intento del equipo de Guaidó de ser reconocido por el Fondo Monetario Internacional. Y lo digo así porque la publicación de las cifras pueden ser vistos por algunos miembros del fondo, algunos socios del fondo, como una muestra de buena fe. Ahora, el fondo haya dicho a través de su vocero de que ellos ya no están hablando con las autoridades de Maduro, de que eso terminó en enero. Entonces puede ser un intento por parte de Maduro, repito, de frenar el proceso por parte del equipo Guaidó de ser reconocido por el Fondo Monetario en las reuniones de octubre, que sería un paso muy importante en cuanto a el reconocimiento a Guaidó como presidente legítimo. Esa es una de las razones. Creo que hay otros que podemos también hablar. Es un muy buen punto. Guillermo, los números prueban lo que ya sabíamos, el fracaso del socialismo del siglo XXI. Esta es una gestión económica indefendible que ha desembocado en una crisis humanitaria. Y hay que recalcarlo, antes de las sanciones, digamos, estos números reflejan básicamente lo que ha pasado antes de las sanciones que han tenido y han entrado en efecto este año, particularmente en el mes de febrero. ¿Cuál es el riesgo de un default, considerando las magras arcas fiscales y también, obviamente, el impacto que han tenido las sanciones al petróleo? No, este es un gobierno que ya está totalmente en default, está en default con Wall Street, está en default con los proveedores de servicios petroleros y se ve la razón por qué, ¿no? Se ve pues la debacle en la producción petrolera que, como tú bien dices, viene mucho antes de las sanciones. Si bien hoy en día las sanciones están agravando, digamos, esa producción por la falta
digamos, de dólares que están entrando al país, es sin duda alguna algo que antecede a las sanciones impuestas por el gobierno americano. Entonces, el riesgo de entrar en default, yo creo que ese riesgo ya se cruzó, ya este es un gobierno que está totalmente en default con cualquier proveedor, obviamente sigue pagando su deuda poco a poco con China y con Rusia, y eso añade al problema humanitario, fiscal, económico que vemos hoy en día, ya que de la muy baja producción, el gobierno hoy produce, PDVSA, hoy Venezuela hoy en día produce entre 700.000 barriles, y de esos más o menos 315.000 van a China y Rusia. Luego tienes que tomar en cuenta Petrocaribe, Cuba, la demanda interna, se queda el gobierno casi que con menos de 50.000 barriles para vender, digamos, a quien pueda conseguir, que ya cada vez son pocos. Entonces, sí, este es un gobierno que ha estado totalmente en default, pero que sigue pues poco a poco pagando su deuda con sus grandes aliados que son Rusia y China. Y como bien decía Michael, yo comparto esa teoría de que esto viene de una presión tal vez extranjera de China para que el Fondo Monetario, donde todavía se reconoce al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro, no cambiara de posición con el argumento de que el régimen de Maduro no estaba publicando sus cifras económicas. Así que yo creo que esa es digamos, como todo en Venezuela, nunca hay certeza, siempre hay diferentes hipótesis, no hay transparencia, pero esa hipótesis de que China presionó para mantener pues a Maduro reconocido por el Fondo Monetario, creo que es la que más se aproxima a la verdad. Claro, y el fondo, por supuesto, si algo te va a pedir, entre muchas cosas, es mantener tus estadísticas públicas de la forma más confiable posible. Es una exigencia mínima y básica del fondo con todos sus socios. Michael, así las cosas, con una hiperinflación rampante, con una escasez impresionante, con un sector privado cada vez más chico y magro, ¿qué perspectivas puede tener la economía venezolana bajo esta radiografía? Claro, esa es la gran pregunta, no solamente para el pueblo venezolano este año, sino también en el mediano plazo, ¿no? Cómo uno se puede estabilizar la economía y luego buscar cómo de que haya crecimiento y prosperidad compartido, ¿no? Y creo que en este momento no hay razones para ser optimistas en cuanto a medidas que se puede utilizar o implementar para mejorar la situación de la economía venezolana bajo este régimen de Nicolás Maduro. Creo que es casi imposible de que haya una recuperación de confianza y de inversión en el país. Y incluso si se supone en una especie de cisne negra de que Maduro intenta privatizar algunas empresas, creo que incluso eso va a ser solamente para tratar de, digamos, intercambiar bienes entre los enchufados en el poder. Entonces, no creo que hay razones para pensar de que se puede mejorar la situación de la economía mientras que Nicolás Maduro está en Miraflores, ¿no? Entonces, eso complica mucho el panorama. La otra audiencia, creo yo, por cualquier intento de privatizar, serían los otros acreedores a nivel soberano, como mencionó, por cierto, Guillermo, China, también Rusia, y también puede haber intentos de dar señales a entes multilaterales, por ejemplo, la Cooperación Andina de Fomento, que tiene una sede en Caracas, de que hay razones para seguir prestando algo de dinero a este régimen. Entonces creo que esta es otra razón por la cual podemos haber visto publicación sorpresa en medio de la noche, claro, durante esta semana, sí. Efectivamente. Guillermo, si Maduro sigue en el poder, si sigue en Miraflores, con menos ingresos por las sanciones petroleras y por supuesto con la radiografía económica que todos conocemos, ¿qué podría hacer para intentar mejorar la situación económica del país? ¿Coincides de alguna manera que podría haber algún margen de maniobra en ese sentido?
¿Coincides también con el diagnóstico de Michael? Es muy poco el margen de maniobra que yo veo. Yo creo que, digamos, la única política que el gobierno de Maduro ha tomado para, digamos, apaciguar, mitigar la inflación ha sido la del famoso encaje bancario. Eso también se ha visto reflejado en las cifras, y ese encaje bancario lo que significa es que el gobierno le pide a los bancos que tengan, básicamente les limita el préstamo. Ese préstamo antes se usaba para los importadores poder acceder a dólares, etcétera. Y hoy en día hemos visto una parálisis casi total de lo que quedaba de la economía para frenar la inflación, que sí se ha frenado un poco y, bueno, ha colapsado la economía, o sea, ese es el daño colateral. Y eso es lo que podemos esperar de Maduro. Yo creo que yo no tengo ningún optimismo en una, digamos, en una conversión, porque se tuviera que convertir, digamos, totalmente, teóricamente, a estas políticas. Y lo otro, lo que decía Michael sobre un préstamo, yo veo difícil hoy alguien, especialmente una multilateral, prestándole al gobierno de Maduro, no solamente por estos indicadores, estas notas, que este track record, como ven los inversionistas antes de hacer cualquier préstamo, pero también teniendo en cuenta que hoy en día tenemos una Asamblea Nacional que, si bien no puede ejercer sus poderes, goza de, digamos, un prestigio, un reconocimiento internacional liderado por Guaidó mayor al que ha tenido en muchos años, y es ese mismo prestigio, ese mismo reconocimiento, pues, que hace que un préstamo que no sea reconocido por la Asamblea Nacional sea considerado ilegal. O sea que yo creo que no vamos a ver ningún tipo de primavera o de amanecer después de estas cifras, y es bastante costoso para el gobierno. Así que yo comparto tu curiosidad del saber del por qué, pero no comparto la visión de que aquí va a haber una transformación económica liderada por el gobierno. Donde sí me tengo que ir a la pausa, pero sí, donde sí puedo ver algo, digamos, que podemos llamar de alguna forma una profundización de cooperación desde, digamos, Guaidó, Maduro y la comunidad internacional, es en el tema de la ayuda humanitaria. Hasta ahora no ha sido de ninguna forma suficiente la cantidad de recursos que se hayan enviado a Venezuela, tanto desde China como que de otros socios, incluso de Estados Unidos, y también por la vía de la Iglesia y también algunos otros entes multilaterales. Yo creo que eso es uno de los espacios donde sí es urgente, de hecho, atender las necesidades sociales del pueblo, porque hay mucha gente que no solamente están sufriendo situaciones de hambre, sino que hay cada vez más situaciones en que por lo cual niños o jóvenes o otros mueren por la falta de medicina y medicamentos en general. Entonces, ese es el único espacio donde yo veo un escenario plausible donde puede haber algo de cooperación, si quieres llamarlo, en cuanto a qué hacer con respecto a la crisis humanitaria en el país. Pero quiero subrayar algo, que eso no necesariamente implica que se va a seguir como que buscando nuevas medidas de cooperación entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Eso lo veo como que con muy baja probabilidad en este momento. Pero repito, creo que es muy importante de que haya mayor atención a la crisis humanitaria en Venezuela, porque hay gente muriendo de hambre, sufriendo de la falta de medicina, incluso ya la crisis haya estado, digamos, destabilizando toda la región. Entonces, eso hay que hacerlo ya. Me tengo que ir a la pausa, Michael. Me tengo que ir a la pausa y les dejo planteada una de las preguntas para el próximo bloque. En caso de que asuma un nuevo gobierno, ¿cómo Venezuela podría salir de la debacle económica? Y cuando regresemos también les voy a contar qué reformas se necesitarían, cuál sería el costo para regenerar el aparato productivo en Venezuela. ¿Se requerirá de un cambio cultural después de 20 años de asistencialismo? Lo vamos a continuar debatiendo.
Eso también. Poner el aparato. Continuamos conversando sobre la crisis económica que aflige a Venezuela con Michael McCarthy y Guillermo Zubillaga. En caso de que se supere la crisis política y asuma un nuevo gobierno, ¿se puede salir de la crisis de qué forma? ¿Tomando medidas para recomponer el aparato productivo? ¿Tomando créditos, deuda? ¿Qué más se necesita, Michael? Wow, sí. La pregunta es muy grande. Yo creo que uno tendría que empezar con un paquete con el Fondo Monetario, por un lado, y va con el mano con eso también una nueva política petrolera, sin duda alguna. Y ahí el debate está no en si debería haber una apertura, el debate está en qué tipo de apertura debería haber. Algunos pareciera que están listos para de alguna forma poner PDVSA en el pasado, dejarlo para atrás, es decir, la empresa estatal venezolana. Otros quieren mantenerlo por un tiempo y mientras tanto ir privatizando algunas de las acciones, algunas de las empresas petroleras donde hay participación de las petroleras grandes del mundo. En este momento no hay un consenso completo sobre cómo hacer eso, pero quiero subrayar, repito, de que sin duda alguna va a haber una apertura y va a haber unas negociaciones con el Fondo Monetario y otros entes internacionales para buscar ayuda financiera internacional que va a ser la clave para, digamos, emprender los motores de la economía y la productividad en el país, sin duda alguna. Entonces tiene que venir desde afuera y Venezuela va a necesitar un equipo de expertos, no solamente locales, yo diría que sería incluso importante tener algunos que hayan tenido experiencia en otros casos del mundo, porque estaríamos hablando, José Manuel, de un país post-conflicto, no solamente un país post-crisis, porque como muestran que las tiene que cifras, reconstruirse. Sí, claro, sí, la reconciliación y ya sabemos con los números formales de que eso ha sido la crisis más grande en la historia de Venezuela, incluso quizás de América Latina. Entonces, no hubo guerra como sí, tal, sin duda pero crisis sí hubo un debacle en la economía, como tú bien dices, pues. Sin duda la crisis más económica, más grande de la historia moderna de América Latina. Guillermo, ¿cuál es tu lectura, tu perspectiva frente a lo que podría ser un gobierno que suceda al actual? Sí, yo coincido con Michael. La reforma petrolera, hay que hacer una ley que sea, pues, ya está, digamos, ese mapa legislativo de una ley que permita una mayor apertura de la mano con PDVSA, puede ser, pero que permita una mayor apertura para incrementar la producción, que como tú dijiste al comienzo del programa, es la fuente número uno por mucho de divisas extranjeras. Luego, explotar los otros sectores que tiene Venezuela, que hoy en día no lo puede hacer porque no puede atraer un dólar de inversión que no sea dólar soberano ruso o chino. Venezuela es el cuarto país con los depósitos más grandes de gas y hoy en día no lo puede sacar porque no tiene la capacidad, no tiene el capital. Otra cosa es la minería. Obviamente la minería que se está llevando a cabo en Venezuela es totalmente dañina para el medio ambiente, como vemos en las fotos, pero la minería formal, bien hecha, puede ser un motor de crecimiento y no solamente eso, pero un motor de divisas, porque lo que se necesita son divisas extranjeras para poder digamos, prender una vez más los motores económicos que tanto hablaba Maduro y que en estas cifras que publicó el Banco Central hemos visto que mientras decían que hay que volver a prender los motores económicos, veíamos una disminución, unas caídas de los 2 dígitos. Entonces yo creo que hay mucho que aprender de estas cifras, de qué no hacer, por ejemplo, todos los controles, el tema de las regulaciones. Eso fue la causante de la crisis humanitaria en el tema, por ejemplo, de nutrición, de comida. Así que yo creo que esto nos da una mapa de qué no hacer
y por supuesto no cabe duda de que tiene que ir de la mano de grandes multilaterales como el BID, como la CAF, como el Fondo Monetario y de asistencia. No solamente tienen que ser, digamos, préstamos, sino asistencia. Y ahí es donde, digamos, políticamente los Estados Unidos tienen un veto, porque sin esas sanciones, sin remover esas sanciones, no hay chance de que se pueda, pues, obviamente, transformar la economía. Y también los gobernantes que sucedan a la actual administración tendrán que, de alguna manera, impulsar un cambio cultural en una sociedad que recibe asistencia del Estado, recibe asistencia de quienes dejaron del país y quizás resetear alguna mentalidad que existe en cierto sector de la población. Me tengo que ir a la pausa y regresamos con las últimas conclusiones sobre este análisis económico sobre Venezuela. Ya volvemos. Cara a cara con Juan Manuel Santos, Juan Carlos López. Y de cómo dirán que seguimos analizando la crisis económica venezolana de la mano de Mike McCarthy y también de Guillermo Zubillaga. Michael, comienzo contigo para tus conclusiones finales. Te doy un minuto para que redondees tus ideas finales. Gracias. Mira, yo creo que en la última ronda hablamos de cuáles deberían ser las políticas a nivel técnico, ¿no? Y creo que además de las políticas públicas que deberían tener un nuevo gobierno para que haya una recuperación de la economía en Venezuela, también nos interesa de que esta recuperación sea sostenible. Y para que sea sostenible creo que hay dos piezas fundamentales, ¿no? Uno es el acuerdo político. Tiene que haber un acuerdo político entre las partes en Venezuela, y ya estoy hablando del momento incluso después de una transición. Pero hay que cerrar este nuevo pacto sobre cómo avanzar como frente. Mencioné el caso de Chile, donde hubo una política de concertación para tratar de consolidar los acuerdos. Creo que esa es una lectura importante. Y segundo, tiene que haber una reforma de las instituciones públicas en Venezuela para atacar la corrupción rampante que existe en el país y que ha sido la causa de la crisis humanitaria en Venezuela. Sin estas dos piezas, sin estas dos reformas políticas, si quieres llamarlo, creo que va a ser muy difícil tener una recuperación de la economía que sea sostenible en el tiempo. Gracias, Michael. Ciertamente que en el caso de Chile hubo un programa económico atado a un programa político. Los gobiernos de la concertación efectivamente tuvieron un programa en el cual los partidos políticos se unieron en torno a ciertas reformas que se realizaron y que fueron exitosas en el tiempo. Los comentarios finales y las conclusiones de Guillermo. Gracias, José Manuel. Yo también coincido mucho con Michael en el acuerdo político. También destacaría, regresando pues a la razón de esta conversación, que esta data compartida por el Banco Central de Venezuela es una confesión de parte importante, es un mapa de qué no hacer, es una lectura, es una evidencia que nos queda de cómo llegamos a este desastre, y yo creo que es un momento, es un antes y después. En cuanto al futuro, creo que es muy importante tratar de hacer que el personal capacitado, que han sido los primeros que se han ido del país, regresen. Hoy en día en Venezuela sufre un círculo vicioso que, dadas las condiciones, los más capacitados se van al extranjero, y eso hace pues que la economía se siga contrayendo, de que no haya una capacidad de actividad. Así que yo creo que eso también va a ser una pieza central, y como decía Michael, el acuerdo político e internacional, porque hay muchos tenedores de deuda venezolana que van a estar ansiosos, llevan tiempo esperando en estado en default, y en ese momento pues van a tener que formar parte de un acuerdo que permita a Venezuela pelear la crisis humanitaria y empezar en una senda de desarrollo sostenible. Gracias, Guillermo. Gracias a Guillermo, y también gracias a Michael McCarthy, profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington, y a Guillermo Zubillaga, jefe del Grupo Venezuela del Consejo de las Américas desde Nueva York. Les agradezco muchísimo, es un tema que por supuesto que sigue, continúa, y lo seguiremos analizando. Buenas noches, hasta pronto.